Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes ocurridos en Venezuela. Afirman que Nicolás Maduro aceptó en el diálogo ir a elecciones presidenciales. Y el Senda indicó que la canasta alimentaria de Venezuela de julio se ubicó en 1.649.306,75 bolívares soberanos, o un cálculo de casi $118. Hablemos primero de que Nicolás Maduro, pues, al final sí aceptó ir a elecciones. Pues sí. Como lo dice el titular, afirman que Nicolás Maduro aceptó en el diálogo ir a elecciones presidenciales. La delegación que representa a Nicolás Maduro en las negociaciones con representantes de Juan Guaidó habría aceptado celebrar nuevas elecciones presidenciales en el periodo máximo de un año a partir de la fecha. La oferta de Estados Unidos y los representantes de Juan Guaidó fue aceptada por el régimen socialista en mayo, durante los primeros acercamientos entre ambos bandos políticos y reiterada a principios de agosto, poco antes de que Maduro se retirara de la mesa en Barbados, revelaron 4 fuentes al diario The Washington Post. El gobierno aceptó oficialmente ir a las elecciones, pero a cambio de levantarse las sanciones y que Nicolás Maduro se quedara. Estados Unidos no quiere eso y lo ha manifestado en muchas ocasiones. Seguiremos negociando y luego discutiremos si Maduro se queda o no. Así lo dijo uno de los informantes sobre las negociaciones. Entre las condiciones, la delegación que representa a Nicolás Maduro habría solicitado explícitamente que la Casa Blanca levantara todas las sanciones contra el régimen antes de aceptar oficialmente medirse en unos futuros comicios presidenciales. Además, condicionaron que Maduro permaneciera en el poder hasta que se celebraran dichas elecciones, las cuales deberían ser en entre 9 y 12 meses. Sin embargo, Estados Unidos negó esta posibilidad y en cambio ofreció garantías de seguridad y exilio para el dirigente socialista. Ahora estamos negociando con la mediación de Noruega garantías respaldadas internacionalmente, así lo indicó Juan Guaidó en entrevista al referido medio estadounidense The Washington Post, quien destacó que el régimen impide que se llegue a un acuerdo. Bueno, lo hemos visto, que se levantaron de la mesa de diálogo por decisión de Nicolás Maduro, justo antes de que se celebrara la reunión en principio de agosto en Washington. Desde que comenzaron las conversaciones entre ambos bandos en Barbados, Diosdado Cabello ha manifestado su rechazo por la celebración de nuevas elecciones presidenciales y ha instado, contrariamente, a adelantar las parlamentarias para principios de 2020. No obstante, observadores creen que su postura es mucho más frágil de lo que aparenta ser, pero las rencillas con los funcionarios que representan a Maduro indican que podría ser más difícil que éste acepte llegar a un acuerdo en las negociaciones. No sabes quién habla por el régimen. Padrino López dice una cosa, Diosdado Cabello en las negociaciones Diosdado Cabello dice otra y luego Maduro dice otra. Es obvio que no están unidos. ¿Eso hace que la transición sea más difícil o más fácil? Esa es la pregunta, aseveró el presidente encargado Juan Guaidó. Entre tanto, algunos creen que salir de Maduro es lo de menos y que lo más complicado en las negociaciones es permear en las filas socialistas. En los dirigentes que lo han acompañado en los últimos 6 años de mandato. Pues sí, Nicolás Maduro al parecer sí aceptó ir a elecciones presidenciales, pero con la condición de permanecer en el poder mientras se celebran o se organizan estas elecciones, que serían un lapso de tiempo de entre 9 y 12 meses. Pero a ver, eso no es la única situación que está preocupando al país, pues el Senda indicó que la canasta alimentaria de julio se ubicó en 1.649.306,75 bolívares. Esto representa un equivalente en dólares a $117,80 u $81. $117, casi 118. Una familia promedio necesita 41 salarios mínimos para cubrir los gastos básicos de alimentación.
El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informó ayer sábado 17 de agosto que la canasta alimentaria de julio se ubicó en 1.649.306,75 bolívares, lo que representa un incremento de 17,3% con respecto a junio, mes en el que se cifró en 1.406.479,20 bolívares. La diferencia es de 200.000 bolívares soberanos. Los precios en la gran mayoría de los alimentos continúan incrementándose de forma brutal. Recordemos que en Venezuela brutal significa astronómica, increíble, muy complicada, ¿no? A excepción de los precios en el rubro de las bebidas no alcohólicas, que se mantuvieron muy similares al mes pasado. Así se lee en el informe. La información publicada por el Senda indica que en junio una familia requería 41 salarios mínimos solo para cubrir sus gastos básicos de alimentación. Recordemos que el salario mínimo en Venezuela está en 46.000 bolívares. 46.000 bolívares el salario mínimo y la canasta básica alimentaria está en 1.649.000. Ahí están los 40 salarios mínimos que se necesitan para cubrir una canasta básica. Si consideramos un hogar con 2 personas trabajando, 2 salarios mínimos y 2 tickets de alimentación, su ingreso mensual estimado sería de 130.000 bolívares. Con ese monto, una familia solamente puede comprar comida para 2 y 4 días del mes. El Senda asegura que un trabajador necesita un mínimo de 54.976,89 bolívares diarios para alimentar a su familia. Escuchen esta cifra. Vamos a redondearlo a 55.000 bolívares diarios. Y aquí en Venezuela, diariamente un trabajador puede estar ganando 5.000 bolívares. Vamos a sacar la cuenta. 46.000 bolívares entre 30 días son 1.500 bolívares diarios. Perdón. O sea, de 55.000 bolívares diarios que se requiere al día como salario diario, el venezolano está ganando como mínimo 1.500. Y un pasaje está en 1.500, en 1.000 bolívares. Y necesita un pasaje de ida y vuelta a la empresa. Saquen sus propias conclusiones. De hecho, un cartón de huevos supera los 41.000 bolívares en Quinta Crespo, en el mercado de Quinta Crespo, acá en Venezuela. 41.000 bolívares cuando el salario mínimo, repito, está en 46. El mes pasado, el Senda registró que los 11 rubros que conforman la canasta alimentaria tuvieron un alza intermensual de los precios, que osciló entre 0,8 y 49,1% por rubro. Entre esos se destacan frutas y hortalizas, carnes y sus preparados, cereales y productos derivados, leche y huevos, y pescado, que superaron los 20.000 bolívares de incremento. Según el Twitter de Senda, @senda.pisoinfo, la canasta alimentaria para un grupo familiar en el mes de julio tuvo un costo de 1.649.306,75 bolívares, representando una variación intermensual de 17,3%, es decir, un incremento de 242.000 bolívares. Esta variación es mayor a la registrada en el mes anterior, que fue de 15,5%, es decir, de 188.000 bolívares. El salario mínimo continúa sin poder adquisitivo. El salario mínimo es de 40.000 bolívares, vigente a partir del 16 de abril del 2019, cuando el petro costaba 80 bolívares, 86 bolívares, y el salario mínimo se había acordado que iba a ser de medio petro. El petro ya va por 800.000 bolívares y el salario no sube. El salario mínimo vigente a partir del 16 de abril era de 40.000 bolívares. Solo tiene un poder adquisitivo real en junio de 2,4% de la canasta básica alimentaria. Para el grupo familiar, el mes anterior se podía adquirir el 2,8%. Para el mes de abril ya se podía solamente el 2,4%. En el mes de junio, una familia requiere de 41 salarios mínimos de los soberanos, de los bolívares soberanos, solo para adquirir los gastos básicos de alimentación. Si tienes un empleo, ¿qué puedes comprar con un salario mínimo de 40.000 bolívares? Es un estudio que hace el Senda para el mes de julio del 2019. Bueno, medio cartón de huevos en alimentos. Si tienes un empleo mínimo, en alimentos solamente puedes comprar medio cartón de huevos, que son 16.500 bolívares. Un kilo de harina pan, que serían 12.900 bolívares. Y 378 gramos, ni siquiera 500 gramos, que sería la mitad del kilo, no,
378 gramos de carne, 10.600. Con esto cubres el total de los 40.000 bolívares. Ahora hablemos en medicina. En anlodipina, de 5 miligramos de 30 tabletas, ya se te va entre 46.500 y 92.000 bolívares. En enalapril de 20 miligramos de 30 tabletas se te van entre 26.000 a 28.000 bolívares. Losartán de 30 tabletas de 50 miligramos puedes destinar entre 37.500 y 61.500 bolívares. Así lo dice el Senda. Estos números son totalmente ciertos y es la dura situación que se está viviendo en Venezuela. Somos Venezuela Libre, seguimos muy atentos a los sucesos que más impactan a Venezuela. Sigan en nuestro canal de YouTube, Venezuela Libre, todas las informaciones que tenemos para ustedes.